¿Cómo están mis hermanos? Qué lindo es adorar a nuestro Dios y estudiar su palabra. Estamos estudiando temas en el Evangelio de Juan. Y no se olviden, mis hermanos, de compartir, compartan. Tampoco se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org. Otra vez, visiten escuelasabática2000.org para obtener su copia completamente gratuita. Mis queridos hermanos, este sábado vamos a estudiar la historia de fondo, el prólogo. Y para estudiar vamos a orar. Santo Dios que estás en los cielos, te agradecemos por esta nueva oportunidad de estar junto a ti, de estar estudiando tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a comprenderla. Ayúdanos a vivir tu palabra para reflejar una vida cristiana madura. Ayúdanos también, Señor, en todas nuestras necesidades. Y especialmente te pedimos por aquellos hermanos que han hecho un pedido especial en nuestra página del internet. Cuídales a cada uno de ellos y haz tu voluntad con ellos. Bendíceles y también bendice a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. La historia de fondo, el prólogo. El versículo de memoria está en Juan 1:1. Miren lo que dice. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El primer día de la semana dice, en el principio el Logos divino. El Logos, en esta versión se traduce el Verbo. El Verbo, el Logos, la palabra. Miren lo que dice aquí. En el principio, ¿qué principio? ¿Qué principio? Miren lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, cuando Dios estaba creando, ¿qué pasó con el Logos? ¿Qué pasó con la palabra? Aquí dice, en el principio existía. Miren lo que dice esta versión, nueva versión internacional. En el principio ya existía el Verbo. Esta otra versión, nueva traducción viviente. En el principio la palabra ya existía. Entonces, en el principio existía, nos declara Juan la existencia eterna de Jesús. En el momento de la creación, Jesús ya existía. ¿Qué más declara este versículo acerca de Jesús? Miren lo que dice aquí. Y el Verbo estaba con Dios. Juan 1:18 declara de esta manera: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Está en el seno del Padre. Miren lo que dice la versión, nueva versión internacional. Esta parte está en el seno del Padre, que vive en unión íntima con el Padre. Miren lo que dice la nueva traducción viviente. Está íntimamente ligado al Padre. Entonces Jesús y el Padre están íntimamente unidos. Y hay más, miren lo que dice aquí. Y el Verbo era Dios. El Verbo que era Dios. Juan 1, 2 y 4 continúa la declaración. Este era en el principio con Dios. La nueva versión internacional, esa parte traduce: Él estaba con Dios. La versión Reina Valera contemporánea declara: la palabra estaba en el principio con Dios. ¿Y qué estaba haciendo en el principio con Dios?
todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, esta primera parte declara que Jesús es Dios, la segunda persona de la divinidad, que en el principio participó de la creación de los cielos y la tierra. ¿Y qué pasó con este Dios? ¿Qué hizo este Dios para nosotros? El segundo día declara la palabra hecha carne. Hasta ahora hemos visto que Juan declara la existencia eterna de Dios. Hemos visto también que Jesús y el Padre están íntimamente unidos, que Jesús es Dios, que Jesús es la segunda persona de la divinidad. Ahora vamos a ver la palabra hecha carne. Y miren lo que dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. Entonces Jesús, la segunda persona de la divinidad, se hizo carne, tal como lo anunció Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús, la segunda persona de la divinidad, se hizo hombre. Miren cómo relata este proceso Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces Dios el Hijo se hizo semejante a los hombres, y siendo semejante a los hombres, ¿qué pasó con él? Miren lo que continúa Juan 1:14. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitó entre nosotros. Dios siempre ha querido estar con nosotros. En el principio, después que Adán y Eva pecaron, Él fue y les buscó. Él siempre quiere estar con nosotros. Por eso en Éxodo 25:8 se declara la misma idea. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Hagan un santuario y voy a estar con ustedes. Dios siempre quiere estar con nosotros. Y cuando Jesucristo nació, cuando Dios se hizo hombre, miren lo que dice Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios vino a vivir con el ser humano. ¿Para qué? ¿Para qué Dios se hizo hombre? Miren lo que dice aquí. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él vino para morir en la cruz. ¿Para morir por qué? Miren lo que dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El único propósito
propósito de Dios es salvarnos. Él quiere salvarnos de nuestros pecados. Entonces Dios vino al mundo y murió para salvarnos. Pero ¿cuál fue su motivación? ¿Por qué Él decidió venir aquí para salvarnos? ¿Por qué? Miren lo que dice 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios vino para salvarnos solamente porque nos ama, solamente porque está lleno de amor hacia nosotros. Eso se refleja en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tan grande el amor de Dios que ha venido aquí a la tierra para morir por cada uno de nosotros, para darnos una oportunidad de salvación. Entonces Dios vino al mundo para salvarnos porque nos ama. Él quiere nuestra salvación, pero hay una cosa que tenemos que hacer. Miren lo que dice el tercer día: oír o no oír la palabra. Hemos dicho que Dios vino al mundo para salvarnos porque nos ama. Juan 1:9-13, miren lo que declara: aquella luz verdadera que alumbra todo hombre venía a este mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. La luz verdadera alumbra a todo el mundo. Todo el mundo puede beneficiarse del sacrificio de Dios. Por eso aquí dice: para que todo aquel que en Él cree. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Entonces todos podemos obtener la salvación. Todos tenemos la oportunidad de alcanzar la salvación, pero puede ocurrir alguna cosa, pero el mundo no le conoció. Miren lo que dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todos podemos obtener la salvación, pero cuidado con esto. El mundo no le conoció porque amaron más las tinieblas que la luz. Tenemos que amar más a Dios que a las tinieblas. Por eso el cuarto día dice: temas que reaparecen, creer o no creer. Hasta ahora hemos estudiado que la luz verdadera alumbra a todo el mundo, que todos podemos obtener la salvación. Y mis queridos hermanos, hay dos grupos en la tierra que reaccionan al amor de Dios. En primer lugar están: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El primer grupo es los que no le aceptan, los que no aceptan el amor de Dios, los que no aceptan la salvación. El otro grupo dice aquí: mas a todos los que le recibieron. El segundo grupo son los que le aceptan, aquellos que reciben la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que le aceptan? Miren lo que dice aquí: a los que creen en su nombre.
para todo aquel que en Él cree. Entonces los que le aceptan son los que creen en Jesús. Los que no le aceptan, por el contrario, son los que no creen en Jesús. ¿Qué pasa con los que creen en Jesús? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Entonces los que aceptan, los que creen en Jesús, son hijos de Dios. Tienen la oportunidad de convertirse en hijos de Dios porque aceptan a Dios como su Salvador. Pero aquellos que no aceptan a Dios como su Salvador, ¿qué pasa con ellos? Continúan en el mundo, y como continúan en el mundo, les gustan las cosas del mundo. ¿Qué pasa con ellos? Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Oh, mis queridos hermanos, los que no aceptan a Dios, lamentablemente son hijos del diablo. Continúan en el mundo y quieren hacer las obras del mundo. Qué pena, mis hermanos, solamente dos grupos. ¿Y cuál es la consecuencia de elegir, aceptar, creer en Jesús y ser hijo de Dios? ¿Cuál es la consecuencia? No se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado. Entonces los que aceptan a Cristo, los que creen en Jesucristo, no son condenados. Pero ¿qué pasa con los que no aceptan? Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces el que no acepta, el que no cree, es condenado. Entonces, si no es condenado, ¿qué va a pasar con aquel que acepta, que cree en Jesucristo? Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, va a tener vida eterna. ¿Y qué va a pasar con aquel que no cree? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¡Qué pena! El que no cree no tendrá vida eterna. Solamente hay dos grupos. ¿A cuál grupo queremos nosotros pertenecer, mis hermanos? Aquellos que aceptan, aquellos que creen en Jesús, que son hijos de Dios, que no son condenados, que tienen vida eterna, o aquellos que no le aceptan, que no creen en Jesús, que son hijos del diablo, que son condenados, que no van a tener la vida eterna. Delante de nosotros hay dos grupos. Delante de nosotros hay una decisión que hacer. ¿A qué grupo vamos a pertenecer? Dios ha hecho un gran sacrificio. Ha venido aquí a la tierra para morir por cada uno de nosotros, para darnos salvación, para llevarnos a la tierra prometida, para estar con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Mis queridos hermanos, tenemos que aprovechar esa oportunidad, porque si no aprovechamos, miren qué es lo que nos dice Hebreos 2:3.
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos de estas consecuencias nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mis queridos hermanos, otra vez, ojalá que nosotros estemos en el grupo de los que creen y aceptan a Jesús. Finalmente, el quinto día dice: temas que reaparecen la gloria. Juan 1:14, miren lo que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hemos visto que Juan declara la existencia eterna de Jesús, que Jesús y el Padre están íntimamente unidos. Hemos visto que Jesús es Dios, la segunda persona de la divinidad. Hemos visto que este Dios que se hizo semejante a los hombres. ¿Para qué? Que Dios vino al mundo y murió para salvarnos, que todos podemos obtener la salvación. Hemos visto a este maravilloso Dios que se hizo hombre porque nos ama y quiere que nosotros seamos salvos. Por eso Juan 1:14 dice: y vimos su gloria. Estando en la tierra, Dios mostró su brillo, su esplendor, su fama y honor. Él vivió como nosotros, pero sin pecado. Él reflejó a todos lo que significa ser amor, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, lo que significa que es amar al prójimo. Vimos cómo Jesucristo amó al prójimo cuando estaba en la tierra. Pero no solamente eso, miren lo que declara aquí: gloria como del unigénito del Padre. Entonces Él vino a la tierra para recibir honor de los humanos, como de recibir honor o gloria de Dios. La gloria de Dios estaba vinculada con la hora de su muerte. Por eso Él declaraba, Juan 7:30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Miren lo que dice Juan 17:1-3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. ¿Qué hora? Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mis queridos hermanos, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, reflejada en el sacrificio, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, cuando Cristo murió, la gloria de Dios, el amor de Dios se reflejó para todos los seres humanos. Esa gloria que causó un gran sufrimiento a Jesucristo. Entonces ha llegado la hora de ver la gloria de Dios lleno de gracia y de verdad. Aunque Él no merecía morir, miren lo que ocurrió con Él. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo estaba cargando el pecado de cada uno de nosotros.
nosotros y sintió esa agonía de estar separado de Dios. Pero este sacrificio lo hizo para salvarnos a cada uno de nosotros. Miren cómo refleja Lucas 23, 46 y 47 esa parte. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi alma. Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa muerte era para salvación, para mostrar cuán grande ama Dios al hombre. E inmediatamente tuvo su fruto. Miren lo que dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Cuando vio a Jesucristo morir en el Calvario, él dio gloria a Dios: Señor, verdaderamente tú eres justo. Tú eres mi Salvador. Mis queridos hermanos, si nosotros vemos a Jesús en el Calvario, si nosotros sabemos que Él ha muerto por nosotros, ojalá que nosotros digamos como el centurión: verdaderamente tú eres mi Dios. Quiero ser salvo, Señor, quiero aceptarte porque tú me amas mucho. Mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a alcanzar esa salvación tan grande. Que Dios nos cuide, mis hermanos.